Padre eterno, estamos agradecidos que podemos venir ante tu presencia tan libremente, Señor, y poder estudiar, poder encontrarnos contigo, poder hablar contigo y también comunicarnos los unos a los otros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu invitación que nos das, Señor, a venir al trono de la gracia confiadamente. Y es eso lo que estamos aprendiendo, aprender, Señor, a orar. Queremos pedir que al hacer esto tú nos enseñes, nos guíes, Señor, en el estudio, nos des sabiduría y nos des, Señor, no tan solo el deseo de aprender, sino que lo que es más importante, vivir y practicar las cosas que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando oramos. ¿Hay alguna pregunta que tengan de lo que estudiamos la semana pasada? Estábamos mirando al Padre Nuestro, que es la oración modelo que el Señor nos da. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Si tienen una pregunta mientras vamos hablando, siéntanse libres para preguntar. No es sermón, es estudio. O para añadir algo, dar comentarios, lo hace más entretenido de esa manera. Vamos a Mateo 6, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 8. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe todas las cosas que tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces nuestras oraciones deben ser dirigidas a nuestro Padre. Nos comunicamos con Él como un Padre, con plena confianza. No llegamos al trono de la gracia como que Dios no nos quisiera escuchar. Mire, vengan al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, o Segunda Crónicas, perdón, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y el versículo 14, esta es la respuesta a la oración de Salomón. Dice así: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí el Señor nos dice que cuando oramos debemos venir a la oración con la confianza de que nosotros somos pueblo de Dios y su nombre es llamado sobre nosotros, somos sus hijos. La oración tiene que ser hecha en un contexto de confianza absoluta, de que Dios desea escuchar nuestras oraciones, que Él le encanta que oremos, que hablemos con Él. Como ya hemos dicho tantas veces, la oración es hablar con Dios. Y hablamos con Dios como un padre amoroso, como un amigo, en plena confianza. No entramos titubeando como que tuviéramos que ganarle el favor, como que Dios está distanciado y enojado de nosotros, sino que entramos al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, confiadamente. Y esa confianza la tenemos gracias a que Cristo Jesús es nuestro Salvador. No es por nosotros que tenemos aquella confianza, sino que es por Cristo Jesús, nuestro sustituto. Es en Él que nosotros tenemos todos los beneficios que Dios nos da. Nosotros tenemos acceso a ello gracias a Cristo Jesús. Entonces, venimos a Él en plena confianza. Estamos hablando con nuestro Padre, Padre nuestro, Padre mío, podemos hablar, podemos llamarlo papito. Es otro término, dice el libro de Romanos capítulo 8, que nosotros por el Espíritu viviendo en nosotros tenemos el derecho de llamar a Dios Abba.
capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que tenemos el derecho, gracias al Espíritu que vive en nosotros, de llamar a Dios Abba. Abba es una manera cariñosa de referirse al Padre. Es como papito. Yo no sé en las culturas de ustedes cuáles son las maneras cariñosas de referirse a vuestro Padre, pero Jesús, ¿se acuerdan? Fue en el Getsemaní que él le dijo a su Padre, Abba, Padre. Entonces, nosotros tenemos el mismo derecho que Jesús, gracias a que somos hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. Nosotros podemos llamarle a Dios el Padre, le podemos decir papito. Qué manera tan cariñosa, ¿no? De que Dios el Padre nos permita a nosotros referirnos a Él en una manera tan tierna. Eso es lo primero que enseña la oración del Padre Nuestro, que cuando nuestras oraciones tienen que ser en plena confianza, le estamos hablando a un Padre cariñoso, a un Padre tierno, que anhela escuchar nuestras oraciones y responderlas. Él anhela estar en comunión con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la primera parte de nuestra oración debemos pasar en adoración. ¿Por qué adoración? Porque la adoración es lo que trae la presencia de Dios. Y si no oramos en el contexto de la presencia de Dios, entonces se vuelve un monólogo y la oración se va a volver aburrida, porque lo único que vamos a hacer es hablar nosotros, hablar y ya se nos acaba el tema. ¿Y de qué seguimos hablando? Entonces no podemos orar muy largo. Pero si adoramos a Dios, entonces no toma mucho tiempo y van a sentir la presencia de Dios. Entonces la oración deja de ser un monólogo, la oración es una conversación, es un diálogo con Dios. Y Dios les va a hablar a ustedes también. Entonces la presencia de Dios siempre se manifiesta en el contexto de adoración. El propósito de la adoración es llevarnos a humillarnos a nosotros mismos y a exaltar a Dios. El hacernos totalmente dependiente de Dios. Cuando el profeta Isaías contempló la adoración de Dios en el cielo, ¿cuál fue la respuesta automática de lo que él contempló? Dijo, pobre de mí, que soy hombre impuro de labios. Soy muerto, dice el original. Entonces, esa es la reacción que debemos tener. En la presencia de Dios, el yo es humillado. Es por eso dice que si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare. Es una de las condiciones para poder entrar a la presencia de Jehová, el entrar humildemente. Porque Dios es un Dios humilde. Él rechaza al orgulloso y al altanero, porque Dios es humilde. Cuando Dios no buscó la autoexaltación, Dios buscó el despojarse a sí mismo para poder salvarnos. Y nosotros debemos tener el mismo espíritu, debemos exaltarlo a Él y nosotros humillarnos. La actitud que tenía Juan el Bautista, que dice que conviene que Él crezca y que yo disminuya, dijo Juan el Bautista. Y nosotros debemos tener la misma actitud. Y eso es duro para el ser humano, porque el corazón humano siempre anda buscando ser reconocido, sentirse importante, que nos soben la espalda, que nos hagan sentir que somos algo. Eso es egoísmo. Nuestro sentido de valor no ha de venir porque, bueno, yo soy alguien y tengo un título y quiero que me reconozcan, o lo que yo he hecho, que me hagan sentir valioso. Y muchas veces, tristemente, dentro de la iglesia eso se manifiesta. Nuestro sentido de valor debe venir
simplemente por nuestra relación con Cristo. Cuando tenemos una relación madura con el Señor y es una relación continua, entonces ya ese deseo del alma va a ser saciado por Jesús y ya no lo buscamos más de los hombres. Eso se acaba. Cuando alguien anda buscando de que lo hagan sentir bonito, que lo hagan sentir impresionante o valioso o importante, es porque el alma está vacía. Cristo no ha llenado todavía el corazón. Cuando el corazón está lleno, está satisfecho y descansa. Ya no andamos buscando aquellas cosas. Tanto problema que se crea en la iglesia por eso, ¿no? Una hermana, hoy aquí cuando vengo a esta iglesia nadie se preocupa de mí, nadie me saluda. Y se ofenden y se van, dejan de asistir a la iglesia. En esta iglesia ni el pastor no me da ni la mano, no me ha venido a visitar el pastor. Que estos pastores les pagan y se gastan la plata, ellos ni se preocupan de la... Entonces, ¿qué ocurre? Nos vivimos preocupados que otros se preocupen de nosotros. Y el corazón está vacío. Eso muestra que estamos aún no saciados por Cristo Jesús. Entonces comenzamos nuestra oración alabando a Dios, humillándonos a nosotros mismos. Y luego dice el versículo 10, venga tu reino. Entonces aquí nos concentramos en orar por el reino de Dios, por la iglesia, por los hermanos, por la obra misionera, por las naciones, interceder por la nación en la cual nosotros vivimos para que el evangelio sea diseminado y almas se puedan convertir. Darle al reino de Dios prioridad. Y luego hágase tu voluntad, la sumisión de mi voluntad a la voluntad divina. Y aquí es tan importante entender esto porque muchas veces nosotros queremos imponer nuestra voluntad a Dios. Nosotros creemos que bueno, yo sé lo que es mejor para mí o lo que a mí me gusta. Especialmente viene el asunto cuando hay algo que yo realmente deseo. Yo deseo una carrera o me enamoré de cierta persona o algo valioso, hay un ser querido enfermo y yo deseo que se sane. Entonces ahora comienzo una carrera para imponer mi voluntad a Dios. Nosotros tenemos la libertad de pedirle a Dios todo lo que está en nuestro corazón. No hay límite en pedir, pero debemos aprender, mientras más rápido aprendamos esto, mejor para nosotros, de someter nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. Dice aquí en el libro de Mateo capítulo 7, el Señor Jesús dice, versículo 7, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide. Debemos pedir, debemos buscar, debemos añadir, es decir, llamar. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le da. Se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces ahí está. El Señor nunca nos va a dar algo malo, porque Él compara eso. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos va a dar buenas cosas a nosotros? Pero el problema es que a nosotros no nos parece que los dones de Dios a veces son buenos. Y entonces nos desanimamos, nos desesperamos y creemos que hemos de tomar nosotros el toro por los cuernos y asegurarnos nosotros nuestra vida, porque pareciera de que Dios no nos responde a nuestras oraciones o no nos da lo que a nosotros estimamos por nosotros mismos que es bueno. Entonces la fe demanda que cuando nosotros pedimos, hemos de someternos a la voluntad divina y pedir que Él haga su voluntad y que responda de acuerdo a lo que Él ve que es mejor para nosotros.
Y la seguridad que tenemos es que Dios siempre nos va a dar lo bueno. Entonces ahora yo por fe he de entrenarme a desarrollar una confianza absoluta en Dios para que cuando la respuesta venga, en la manera que venga, yo he de tomarla como buena. Y a veces cuesta aquello porque a nosotros nos hemos acostumbrado a evaluar las cosas de un punto de vista de la carne. Si esto me complace, si esto me hace feliz, si esto me gusta, entonces es bueno. Por ejemplo, nosotros tomamos una persona, un hermano no encontró un buen trabajo, le están pagando bien, le está yendo todo bien, pero hermano, el Señor lo está bendiciendo. ¡Qué bendición más grande! ¿Y qué pasa con el hermano que el Señor no le ha dado el trabajo y está enfermo y las cosas están marchando mal? ¿El Señor no lo está bendiciendo? El apóstol Juan, el apóstol Pablo, cuando cuenta de sus... Vamos a ver esto. Vengan al libro de 2 Corintios capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 11, perdón, primero. Miren, vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe su experiencia como apóstol. Dice el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. Y miren ahora cómo él comienza a describir su ministerio. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pregunta, ¿está siendo el apóstol Pablo bendecido? ¿Está Dios respondiendo sus oraciones? ¿Le está dando lo que es bueno? El apóstol Pablo no se queja. Y miren ahora, vengan al capítulo 12. Dice, versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué distinta manera de ver la vida en comparación de la manera que nosotros vemos lo que es bendición y lo que es maldición. El Señor Jesús dice, benditos sois vosotros pobres, y a los ricos los llama malditos. Pero nosotros lo vemos de la otra punto de vista. Nos quejamos ante Dios, Señor, ¿por qué tú le das a los ricos que mira que son malos, que aquí, que allá, y a nosotros? Y nos quejamos ante Dios. Pero es que puede ser de que el Señor no está buscando hacernos fuertes, sino que Él está buscando hacernos débiles, para que en nuestra debilidad se perfeccione su fortaleza. Y enseñarnos
a vivir en Cristo, no en nosotros mismos. Somos naturalmente independientes, naturalmente somos altaneros, buscamos hacer nuestra propia voluntad. Y eso está en contra del plan de Dios para nosotros. Entonces, cuando pedimos, cuando oramos, hemos de buscar la voluntad divina y permitir que Él obre para gloria suya y para bien nuestro, porque todo lo que Dios hace es para bendecirnos, no es para herirnos. Si Él tiene que herir, Él hiere con propósito eterno y hiere para que la sanidad traiga bendición, hermanos. Entonces hemos de aprender en la oración demanda que nosotros hemos de vivir por fe. La oración y la fe trabajan juntas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos míos, no vas a comprender el plan divino para tu vida y no vas a poder aceptar la voluntad divina, porque la voluntad divina es tan extraña a la experiencia humana. Sus planes son tanto más altos, sus pensamientos tantos más altos que nuestros pensamientos. Entonces, el Señor desea enseñarnos a ver como Él ve. Él desea que nosotros aprendamos a pensar como Él piensa. Y la disciplina, si no hay experiencia, es dura, porque uno no sabe lo que el Señor está haciendo. Entonces uno tiende a desesperarse. Pero hay que tener paciencia, que el Señor haga y deshaga de acuerdo a su voluntad, porque Él tan solo sabe lo que está haciendo. Es tan importante el aprender a someterse a la voluntad divina y morir a mi propia voluntad. Como lo estudiamos cuando aprendimos en cuanto al morir al yo, la muerte al yo, la crucifixión del yo. Eso debe ser una experiencia diaria, una experiencia momento a momento. Muy bien. Vamos de vuelta a Mateo 6. Hágase tu voluntad como en el cielo, el versículo 10, así también en la tierra. El anhelo de la vida nuestra debiera ser que la voluntad de Dios sea hecha. Y en toda área de la vida, nosotros hemos de someternos a aquello. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ahora las peticiones de nuestras necesidades. Quiero que se den cuenta que la oración que el Señor Jesús enseña no está basada tan solo en pedir, 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 pedir. Pero tristemente muchos cristianos lo único que hacen es pedir, 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 pedir. La oración es comunión, es conversación. Y hacemos eso de distintos ángulos y parte de ella es la petición de nuestras necesidades. El Señor desea que nosotros traigamos nuestras necesidades ante su presencia. Es algo natural. Él desea que nosotros hagamos aquello. Mire, vengan aquí a Mateo capítulo, el mismo libro de Mateo, en el capítulo el mismo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. La palabra afanarse es una palabra española antigua que quiere decir no os preocupéis. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No gasten vuestra vida. Eso es lo que la palabra griega quiere decir. No hemos de gastar nuestra vida tratando de obtener estas cosas. Y que la preocupación constante de nuestra vida sea en cuanto a la comida, al vestido, e incluso en cuanto a nuestra vida. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Y quién es el que los viste? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, una vida centrada en lo material, en satisfacer mis necesidades, en preocupándose de cómo voy a comer, cómo voy a poder pagar esto, cómo voy a poder hacer otro, no está cumpliendo el plan divino. El plan divino es que sus hijos vivan sin preocupación, como las flores, como los pajaritos. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Joaquín preocupado? Rascándose la cabeza y diciendo, uy, no sé si voy a comer mañana. ¿Y qué pasa si estos zapatos me quedan chicos? ¿Quién me los va a comprar? Joaquín no se preocupa de nada. ¿Por qué no se preocupa Joaquín? Porque tiene a la mamá y el papá. La mamá y el papá son los que se preocupan. No Joaquín. Es lo mismo. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero ¿cuánto pasamos? Nos metemos en deudas tratando de satisfacer nuestros gustos y deseos. Vivimos de esclavos de otros hasta el cuello. No podemos, a veces la gente, los adventistas no pueden ni pagar el diezmo. ¿Por qué? Porque bueno, están tan preocupados de ellos. ¿Qué pasa si me quedo sin dinero? Entonces son infieles en el diezmo, infieles en las ofrendas y cortan las bendiciones divinas. ¿Por qué? Por la preocupación de satisfacer mis necesidades. Eso es egoísmo. Si tenemos un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, nosotros debiéramos preocuparnos de las necesidades de otros. Y mientras más damos, más recibimos. Y luego dice el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo puedo testificar de eso. Puedo testificar de eso. Tantas maneras de que Dios prueba constantemente de que Él está preocupado. La semana pasada me quedaban, antepasada, tenía que pagar el arriendo, tenía ¿cómo se llama? Unos dólares en la cuenta. Me parece que les conté esta historia, pero se lo repite todo. Y tenía que pagar mi diezmo, y el Señor había puesto de que tenía que ayudar a algunas personas. Así que una vez que pagué el diezmo y mandé el dinero a otros países para ayudar a personas, me quedé con los brazos cruzados, no tenía ningún centavo para pagar el arriendo. Son $600 a la semana y lo pago cada 2 semanas, así que son $1,200, un montón de plata. Incluso aquí en Australia es bastante dinero. Pero el Señor, ¿cómo se llama? Después, cuando llegó el día de pagar el dinero, abrí la cuenta el día jueves en la mañana y habían llegado exactamente $1,200. Y un poquito más ya pude pagar ¿cómo se llama? El diezmo por eso. Pagué mi arriendo y por 2 semanas feliz. Yo ya no me preocupo. Esta semana tengo que pagar mi arriendo, no tengo dinero en la cuenta, yo sé que voy a poder pagarlo, así que no hay para qué preocuparse. Si yo tengo un Dios que se preocupa por mí, ¿por qué yo voy a andar preocupado por mí? La preocupación no sana nada. Mi parte es cuando tengo necesidades, es presentarlas en oración ante Dios. Y dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19 de Filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta,
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos va a suplir Dios de lo que nos falta? Dice todo. Y Él lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios no es un Dios tacaño. Ya lo aprendimos eso cuando vimos a Dios, el carácter divino. Aprendimos de que Dios es un Dios generoso. Y Dios desea darnos generosamente. Entonces el Señor me ha enseñado a mí a no meterme en deuda. Si yo deseo algo, tengo necesidad o deseo algo, porque nosotros deseamos, yo se lo pido al Señor. Y espero que Él me diga sí o no. Cuando Él me dice, sí, yo te lo voy a proveer, no tengas problema, entonces yo espero. No hay necesidad de andar corriendo, de ir a sacar crédito y meterse en deuda y después estar apretados. No, esa es la manera de que el mundo hace las cosas, hermanos. Los hijos de Dios deben aprender a esperar en el Señor. A esperar en el Señor. Si para Dios, ¿qué es para Dios? Tener que darte dinero para arreglar el auto, pagar las cuotas de la casa, lo que sea. Para Dios no, Él no tiene necesidad de nada. Si te enfermas y te quedas sin trabajo, Dios todavía puede proveer. A Dios no se le acaban los medios, hermanos. Y Dios no es tacaño. Si tiene que vender una galaxia para proveer el dinero, la vende, pues. Dios es el dueño de todas las cosas. Debemos aprender a tener plena confianza en nuestro Dios. Ok, sigamos entonces. Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú pides, ¿qué hemos de hacer una vez que pedimos? Esto lo vamos a aprender en otra lección. Pero una vez que pides, tú agradeces por haber lo que el Dios ya te ha dado. Antes que se materialice la respuesta a tu oración, tú has de recibir aquella respuesta en plena confianza de que Dios te escuchó y ya te ha dado lo que has pedido. Y cuando lo más necesites, Dios va a hacer que se materialice aquella respuesta. Muy bien, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Entonces aquí viene la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento. Hemos de tener, hermanos míos, las cuentas claras con Dios. No hemos, hermanos, de esconderle pecados a Dios, porque el pecado neutraliza el poder de Dios. El pecado guardado, que lo acariciamos, y lo excusamos, y se lo escondemos a Dios, tiene el poder, la hermana White, de neutralizar totalmente, dice la hermana White, el Evangelio, el poder del Evangelio. Si uno puede arrepentirse por otros, dice la hermana de White, esa es la oración intercesora. El pedir perdón lo hacía Job. Vemos a Job ofreciendo sacrificio en favor de sus hijos. En caso que hubieran hecho algo malo, él ofrecía sacrificio. Entonces nosotros presentamos la sangre de Jesús ante el Padre, pidiendo que Él tenga compasión de nuestros hijos y que los perdone y que vuelva sus corazones a Él. Entonces, la necesidad, queridos hermanos, de confesar nuestros pecados abiertamente ante Dios. El pecado tiene el poder de enceguecerte. Nunca debemos excusar lo malo. Tú puedes ir ante el Padre y reconocer ante su presencia que estás haciendo algo malo, que te gusta hacer esto que es malo, que está en contra de su voluntad, pero no se lo escondas. Y pídele a Él que cambie tu corazón y que transforme la manera que tú ves aquello que es malo. Por ejemplo, ¿te gustan las películas? No se lo escondas al Señor, anda y cuéntale. Señor, a mí me gustan las películas. No estoy dispuesto a dejarlo en este momento. Por favor, cambia mi corazón. La oración debe ser totalmente honesta. Pero no debemos vivir en abierta violación de la voluntad divina, escondiendo lo que a Él, lo que tú sabes que es malo. Tuve la semana pasada, me llamó un hombre llorando, ¿no? De que su matrimonio está malo, que aquí, que allá, y luego eventualmente, como una hora de hablar, me soltó la pepa que estaba viendo a otra mujer, hermano adventista. Entonces, y él buscando excusas para poder excusar el pecado. Hermanos, el pecado es pecado. No hay excusa para el pecado.
No importa la situación en la que te encuentres, nunca hay permiso para pecar. Y tu pecado nunca es el resultado de otros. Cuando tú pecas, tú has escogido pecar. Y es por eso que debemos tener responsabilidad propia y confesar nuestros pecados sin echarle la culpa a nadie. El hecho que tú cometas adulterio, le puedes decir que mi esposa era así o mi esposo era acá y que aquí y que allá. Puedes tú tener todas las culpas, todas las excusas, pero ante la ley de Dios, cuando tú escogiste ser infiel, el pecado es tu culpa. Y va así para todas las ramas de nuestra vida. Y no hemos de excusar lo malo desde lo pequeñito. Por ejemplo, tomar café, tomar alcohol, fumar, ser enojones, ser déspotas, orgullosos. Todos no debemos excusarlo. Está bien tener lucha y luchar en la presencia de Dios, pero no se debe excusar el pecado. El momento que tú excusas el pecado, has entrado en un terreno que es muy difícil de salir. ¿Cuántos hermanos? Hermanos, si una tacita de café, dicen, no es nada de malo. Peligroso, porque es Dios el que nos ha dicho que no hemos de tomar café. Sí, hermano, el pecado no es tan solo agarrar una pistola y matar a alguien. El pecado es desobediencia a lo que Dios dice. Y cuando tú, en forma abierta, violas lo que Dios ha dicho que no debemos hacer, estás pecando. Y si lo excusas, has entrado en un terreno en el cual eventualmente tu corazón se va a endurecer y no va a haber remedio para aquello, ya sea pequeñito o grande, hermanos. Entonces hemos de aprender en la oración, abrir nuestro corazón a Dios y pedirle que Él nos muestre dónde nosotros estamos cayendo, porque somos ciegos, el pecado nos ciega. Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de visitar cárceles, hacer campañas en cárceles y los presos adentro, todos creen que son mejor que el otro. Es normal de la naturaleza humana el no ver como que es tan malo lo malo que hacemos. El excusarnos. Y ellos han matado, han violado, han robado, han hecho los peores crímenes. Y sin embargo, en su mente hay una excusa que les permite vivir consigo mismos. Entonces, por eso la oración nos enseña, perdona nuestras deudas. El tener una relación abierta con Dios. El llevar nuestras debilidades, nuestros pecados. Dios no se avergüenza por tus pecados. Él ya los pagó todos, los compró todos, le pertenecen a Él. Tus pecados le pertenecen a Cristo. ¿Sabías eso? Él con su sangre compró tu vida. Y lo que a ti legalmente te pertenece es la vida de Jesús. Si tú escondes tus pecados y no estás dispuesto a abandonarlos, te vuelves un ladrón de pecados. Se los estás robando a Jesús. Lo que a ti te pertenece, cuando tú entregas tu vida de pecado, el Señor te entrega a ti como don la vida santa de Jesús. Pero Dios no puede hacer eso si tú no estás dispuesto a entregar tus pecados. Entonces, hemos de aprender bueno, hay muchas luchas. Es difícil muchas veces el entregarse. Entonces, hay que aprender a luchar con Cristo y en Cristo. No creas que tú tienes que mejorarte antes de venir a Cristo. No, tú vienes con tu pecado ante el Señor y le dices, Señor, yo tengo este problema. Quiero dártelo, pero me gusta mucho. Ayúdame, por favor. Incluso si no quieres darlo. Si en el corazón hay rebelión, dice, no, a mí me gusta eso y yo eso no lo entrego. Puedes ir al Señor y decirle eso, Señor, yo esto no te lo quiero entregar, a mí me gusta. Pero si tú me cambias el corazón y me ayudas y me das un corazón. Porque de nosotros nada bueno hay. Toda bondad, todo perfecto viene de Dios, hermanos. Entonces muchas veces los hermanos se desaniman cuando ven que hay debilidades en ellos que no pueden vencer o que no quieren vencer.
y se dan cuenta que es malo, y que ellos se desaniman y se apartan de Dios, porque creen que son muy malos, que Dios no los acepta. Pero si Dios, todo lo que tú le traigas a Dios, nada lo va a tomar por sorpresa. Dios ya sabe, y Él te ama tal cual eres, pero Él no te va a dejar como eres. Entonces, cuando tu voluntad choca con la voluntad divina, se ocurre una crisis, y es eventualmente tu voluntad que debe someterse felizmente a la voluntad de Dios. Pero para que eso ocurra, el Espíritu Santo es el que ha de obrar en ti el querer y el hacer de acuerdo a su voluntad. No se permanece en la presencia de Cristo, no te alejes de Él. Si mira a los apóstoles, todos los apóstoles eran orgullosos, contumaces, enojones, ladrones, mentirosos. El grupo que escogió el Señor para los apóstoles era lo peor. Y al final de 3 años y medio, mira cómo estaban. Y llegaron a ser grandes hombres en Cristo Jesús porque ellos vivieron con Cristo. Ellos aprendieron el secreto de la vida cristiana. Es no apartarse de Jesús, es vivir con Cristo. No importa tus debilidades, no importa lo que estés luchando, lucha con Cristo. No te alejes de Él. Muy bien, entonces aquí ahora para que el Señor pueda perdonarnos, el Señor ahora nos pone una condición y dice... Dice, porque, ¿dónde estamos? Capítulo 6, estamos en la oración, perdona nuestras deudas, versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y cuán difícil es eso? Especialmente cuando hemos sido dañados grandemente. Yo fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Y el perdonar a ese hombre que hizo el abuso tomó años porque lo tenía yo escondido allá, no quería hablar con nadie de eso. Y cuando yo fui convertido, el Señor esa misma noche me trajo la memoria y me dijo, ¿qué vas a hacer con este hombre? Y el rostro de ese hombre lo vi en mi mente y comencé a transpirar, a luchar y eventualmente dije, Señor, escojo perdonarlo y amarlo. Escojo, no siento. Porque la vida cristiana nada se hace por sentimiento. La vida cristiana todo es hecho a través de la voluntad. Tú no tienes que sentir el perdonar. Hoy que ahora sí siento el deseo de perdonar a esta persona. No, porque mañana vas a sentir nuevamente el enojo y vas a creer que no lo perdonaste. No, el perdonar es una opción, no es un sentimiento. El perdonar es escoger dejar a la otra persona libre y permitir que Dios obre con ellos de acuerdo a su voluntad. Es extender mi perdón a pesar de que no lo sienta, a pesar de que en mi alma todavía hay enojo, hay ira por lo que aquella persona hizo y todo eso. Aún así tú puedes perdonar. Y es el perdón que permite la sanidad del corazón. Si tú no perdonas, no hay sanidad. Y saben ustedes que la gran mayor cantidad de las enfermedades vienen como producto del hecho que las personas llevan rencores, iras, amarguras en el alma que no están dispuestos a perdonar. Y la falta de perdón es violación del 6º mandamiento, porque la falta del perdón lleva odio contra otros, que es a matar, y te está matando a ti. Así que la falta de perdón es violación del 6º mandamiento que dice no matarás. Y si no perdonamos, Dios no te puede perdonar a ti, porque Dios demanda que tú y yo tengamos su misma actitud hacia los demás. Así como Él está tan libre, tan dispuesto a perdonarte a ti, Dios desea que estemos nosotros dispuestos a perdonar a aquellos que nos hacen daño. Entonces, nuestra actitud debe ser la actitud divina. El apóstol Pedro viene ante Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar
al que me hace daño. ¿Hasta 7 veces? Y el Señor Jesús le dice, no, hasta 40, hasta 70 veces 7, 490 veces. Es, por supuesto, lo que el Señor está diciendo es que nuestra actitud debe ser una actitud que no tiene límites. Y la hermana White, tomando ese versículo, dice que si la misma persona nos dañara 490 veces en un día, hemos de perdonarlas, porque así es Dios con nosotros. Entonces, tengan en claro, hermanos, que el perdón no es un sentimiento. Tú no tienes que sentir el calorcito de amor para poder perdonar a esa persona. No, tú puedes perdonar a aquella persona. No importa que no sientas el calor, ni el cariño, ni atracción a aquella persona. No, tú perdonas. Escoges perdonar y dices en alta voz al Señor, Señor, yo escojo perdonar y amar a esta persona. Pero ahora tú tienes que hacerle una realidad en mi vida. Ya has perdonado. Los sentimientos, el cambio de la disposición va a venir a medida que viene el tiempo. Y cuando entonces ahora el enemigo trae ante tu mente lo que aquella persona te hizo, tú en vez de comenzar a pensar en aquello, tú le dices, no, yo ya lo perdoné y por lo tanto lo he dejado en las manos del Señor. Ya no acarreas la ira ni nada de esas cosas. O le dices, Señor, ahora me siento... Estoy pasando por estos sentimientos con esta persona. Te los quiero entregar a ti, Señor, por favor. Tómalos, sácalos de mi corazón. Entonces no llevas la amargura. Y si puedes hacerle el bien, entonces le haces el bien. En la vida cristiana todo se hace por principio, no por sentimientos. Porque tus sentimientos bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben. Tú no eres hijo de Dios por tus sentimientos. La religión pentecostal enseña aquello. Pero la verdadera religión de Cristo enseña de que nosotros somos hijos de Dios porque nos apoderamos de las promesas que Dios nos ha hecho. Y aquellas promesas no cambian. Mientras tú por fe te aferres a las promesas de Dios, eres hijo de Dios. Tus sentimientos estén arriba o estés abajo, te creas buen cristiano, porque a veces despertamos o todo está yendo bien y nos creemos súper cristianos. Pero después terminamos con la cara en el barro y nos sentimos débiles, pensamos que Dios nos abandonó y que somos tan malos, bueno, para nada. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana está basada en lo que Dios dice. Mientras tú te aferres por fe en lo que Dios dice, todo marcha bien. Y es lo mismo Dios espera de nosotros. Si tú dices que perdonaste a tal persona, Dios lo toma como hecho que lo has perdonado. El cambio de los sentimientos, el cambio de tu actitud va a venir con el tiempo. Ahora hay veces que si puedes, el tratar de restituir a aquella persona, el enviar una carta, el hablar con la persona es necesario. Pero a veces la relación ha sido tan destruida que no se puede, pero escribir una carta y decirle, expresar el perdón a aquella persona, para que aquella persona también tenga la posibilidad de salvación. Después de todos Dios desea salvarnos a todos. Amén. Muy bien, versículo 13, y con esto terminamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces terminamos aquí con el área espiritual, terminamos pidiéndole al Señor que nos libre de la tentación. Eso es hablar con Dios en cuanto a nuestras debilidades, el tener una relación abierta y decirle, Señor, estoy luchando con esto, estoy realmente sintiéndome débil en esta área, por favor ayúdame aquí, Señor. Entonces el hablar con Dios acerca de la tentación que estamos sufriendo abiertamente, Dios no se avergüenza de ti. Tienes debilidades, no importa la debilidad que sea, anda y habla con el Señor y pide que Él te libre. En el libro de Judas se nos da una promesa muy linda. El libro de Judas, versículo 24, tiene un puro capítulo. Capítulo 1, versículo 24 de Judas dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Dios es el que nos guarda del pecado. Dios es el que nos guarda de no caer. ¿Cuál es nuestra parte? El aferrarnos a Él, el tomar su brazo, tomar su mano y tener una relación totalmente abierta con Dios. Que el corazón esté siempre clarito, que esté limpio, que esté liviano, que no haya en tu conciencia nada que te esté cargando porque se lo estás escondiendo a Dios. Momento que te sientes cargado, defraudado, anda donde el Señor. Caes, anda donde el Señor. Estás triste, anda donde el Señor. Todo lo que pasa en el alma es oportunidad para la oración. Todo. Cuando vivimos la vida de esa manera, entonces vamos a tener una vida feliz. No importa las circunstancias que lleguen a nuestro alrededor. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Por ejemplo, en un matrimonio. Digamos que tú estás en un matrimonio que en casos hay, por ejemplo, el hombre o la mujer son abusivos. Y eso, por ejemplo, físicamente abusivo. Es un ejemplo que estamos usando. El hombre es, bueno, hay mujeres también que son abusivas, así que, pero vamos a usar el ejemplo del hombre, que es el ejemplo. Yo he conocido hombres que la mujer le pega. No es tan común como que el hombre le pega a la mujer, pero también yo he conocido casos donde la mujer le pega al hombre. Y es más difícil porque por la concepción social el hombre le da vergüenza decir que la mujer le pega. Entonces, bueno, pero en una relación violenta, la pareja tendrá, si el esposo no quiere tomar en cuenta lo que está ocurriendo y traer solución al problema, entonces tendrá que haber separación. Pero no puede haber divorcio. Pero la esposa, para protegerse a ella, pues tiene que, ¿cómo se llama?, separarse para proteger a ella y a los hijos, si el esposo es violento con los niños. No se debe seguir en esa relación, producto del peligro físico que hay. Y también el producto, en caso hay tipos de relaciones que son abusivas psicológicamente. Entonces se retira, pero no se debe acarrear el rencor, la amargura contra aquella persona. Lo opuesto, se lo debe tratar con amor, se lo debe explicar: mira, yo me separo no porque no te amo, pero mi vida está en peligro, yo no quiero que me sigas golpeando. Cuando tú decidas cambiar y muestres que has cambiado, yo más que feliz vuelvo contigo. Entonces, debe haber esa manera en la que uno no puede exponerse a peligro en el cual es innecesario, pero no se debe llevar rencor en el corazón contra nadie. No importa cuán malo lo que haya ocurrido, debemos perdonar. Y mientras más rápido perdonemos, mejor es. Y recuérdense, el perdón es algo que escogemos, no es algo que sentimos. Sí, no, el Padre Nuestro no es un rezo. El Padre Nuestro es una oración modelo. El Señor no espera que repitas el Padre Nuestro. Eso no tiene valor. Claro, a veces es lindo. Por ejemplo, usamos las Sagradas Escrituras y le presentamos versículos a Dios en nuestras oraciones. Le da poder a la oración. Entonces, en eso podemos usar el Padre Nuestro. Se puede usar versículos del Padre Nuestro. Puedes introducir tu oraciones y dile: papito, realmente hoy día me gustaría dedicarte a la oración del Padre Nuestro, pero no repetirla como un papagayo como se hace en la Iglesia Católica. Esas oraciones no tienen valor alguno. Debemos, como sea, nuestra oración es una conversación con Dios. Jesús no nos enseñó a rezar, Él nos enseñó a orar. Lo opuesto, Él condena el rezo, dice que no debemos hacerlo, porque esa es una manera pagana de orar con los dioses paganos que no escuchan ni ven. Nuestro Dios escucha, Él ve, tiene una mente súper inteligente y le encanta la interacción social. Jesús hablaba con su Padre. ¿Con quién hablaban los apóstoles? Con Jesús. Si eso es oración, por 3 años y medio ellos hablaron con Jesús todos los días de su vida. Y luego en el libro de Hechos, ¿con quién hablaban los apóstoles?
Con el Espíritu Santo. Así que podemos comunicarnos con las tres personas de la deidad. Ahora, Jesús nos ha enseñado que hemos de pedir en el nombre de Cristo y nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Pero en aquella oración le estamos hablando a Dios y Dios es un Dios triuno. Así que podemos tener comunión con Jesús, podemos tener comunión con el Padre y podemos tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué pasa cuando nos quedamos dormidos en la oración? Yo les he contado esta historia mía, ¿no? Una vez estaba ¿cómo se llama? Un viernes de noche me arrodillé a orar antes de preparar mi sermón y me quedé dormido. Y a mí me pasa, varias veces me quedo dormido en la oración. Pero me desperté y le dije, Señor, me desperté como a la 1 de la mañana. Señor, perdóname, me quedé dormido orando. Como tremendo pecado. Entonces el Señor me habló y me dice, hijo, cuando tus hijos eran pequeñitos y tú los ponías en tu pecho y se quedaban dormidos en tu pecho, ¿cómo te sentías tú? Yo le dije, me encantaba, Señor. Y él me dice, así también a mí me gusta que mis hijos duerman en mi presencia. Distinta imagen de Dios, ¿no? Cambió. No es pecado, tú estás orando. Igual que cuando no hay nada que decir en la oración, se te acaba el tema. ¿Qué haces? ¿Le dices amén y te vas? O puede ser de que, por ejemplo, cuando las parejas, aquellos que están casados, están siempre hablando. Bueno, yo sé que las señoras siempre le están hablando. Mi esposa está siempre hablando. Pero hay momentos, ¿no? De que no hay nada que decir. A veces nosotros, mi esposa está leyendo un libro, yo estoy leyendo otro, estamos en la cama, estamos tomados de la mano y estamos leyendo, no estamos hablando, pero todavía hay una interacción que es valiosa. Y estar en silencio. ¿Cuántas veces dice el libro de Salmos que hemos de esperar en silencio ante Jehová? Entonces, no se desesperen si se les acabó el tema. Sigan en la presencia del Señor. Señor, no tengo nada que decir, voy a disfrutar de tu presencia un ratito. Ya, hijo, no hay problema. Y ahí a lo mejor el Señor les va a hablar. Lo que pasa es que estamos muy apurados siempre por terminar la oración. Es como que entráramos a la oración y nos dieron cuerda. Y hay que orar. Y llegar lo más pronto al final para irnos. El Señor no desea esto. El Señor desea que pasemos tiempo en su presencia. Estar siempre con Él. Ahora, es otra cosa, por supuesto. No usen esa excusa para dormir en la iglesia. Como el papá de mi cuñado es pastor Fino Triantafilo, y él fue muchos años misionero en Bolivia, en Ecuador, en Perú, y él cuenta la historia de que él tenía una iglesia en La Pampa, y estaba predicando un día miércoles de noche, y se apagó la luz. Pero antes que se apagara la luz, el anciano que estaba con él en la plataforma se quedó dormido. Y mientras él dormía, se cortó la luz y quedó oscuro. Y el pastor le dice a la congregación, no se preocupen hermanos, yo sé el tema de memoria, ustedes escuchen, yo voy a terminar de predicar. Y siguió predicando y de repente el anciano abrió los ojos y sintió al pastor predicar y a los hermanos diciendo amén y todo, y el hermano creyó de que Dios lo había castigado por quedarse dormido en la iglesia, así que se levantó y dijo, hermanos, oren por mí que he quedado ciego. Y el pastor le dice, no hermano, no se preocupe si se cortó la electricidad. Así que no, podemos sí, si hay veces que nos quedamos dormidos en la oración, no se preocupen hermanos. Yo en las noches oro hasta que me quedo dormido y duermo en la presencia de Dios. La mañana me despierto, hola papito, estoy despierto. Entonces vivimos en la presencia de Él. Eso es el objetivo, es vivir constantemente en su presencia y que la oración no sea forzada. Si la oración es forzada, vas a dejar de orar. La oración tiene que ser como el respirar, algo natural. Muy bien, hermanos, al menos que haya alguna otra pregunta, algún comentario. El Señor nos ha dicho de que hemos de pagar el diezmo. En el libro de Malaquías,
cuando viene el Señor Dios le dice que le están robando y que le están robando los diezmos y las ofrendas y que han de traer todos los diezmos al alfolí. Ese mandato es dado en una de las épocas de apostasía más profunda en Israel. Okay. Así que la apostasía, que los pastores sean flojos, que la conferencia no está haciendo, no es excusa para que nosotros dejemos de devolver el diezmo a donde el Señor nos ha pedido que devolvamos el diezmo. Y el devolver el diezmo ha de ser devuelto a la iglesia. No deje que nadie le diga otra cosa porque no hay mandamientos ni hay citas de la hermana de White que nos enseñe otra cosa. La hermana de White, ella cuando habían personas que no querían dar el diezmo a la iglesia, se lo daban a ella y ella pagaba pastores que no recibían salario. Pero ella le escribe al presidente de la conferencia y le dice, no quiero que esto se sepa porque no quiero que esto llegue a ser el orden de las cosas, porque eso no es la manera que Dios desea que lo hagamos. Yo no recibo diezmos. Si a mí alguien me viene y me dice, te voy a dar mi diezmo, yo le digo, ¿a dónde lo entregas? Si ellos no pagan el diezmo a la iglesia porque son independientes, entonces yo lo recibo. Pero si ellos asisten a la iglesia adventista, ellos han de pagar su diezmo a la iglesia. Okay. Yo no recibo diezmo porque yo no soy la iglesia. Bueno. Y en cuanto a la ofrenda, el diezmo. Si yo tomo el diezmo, se lo estoy robando al Señor. ya. Israel, yo calculo que Israel más o menos Dios le pedía que daban 50% de lo que ellos recibían. 4 de esos 50 eran diezmos. Habían 4 diezmos en Israel. Se los he explicado, ¿no? El primer diezmo es el diezmo que nosotros damos a la iglesia. Ese es el diezmo que nosotros pensamos como diezmo, que va derechito a la iglesia. El segundo diezmo era un diezmo que se acumulaba, se ahorraba en la casa, se presentaba a Dios, pero luego se comía en el pueblo. Se traían en el año del diezmo, se sacaban todos los diezmos y se le daba de comer a los levitas, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y se celebraba en el pueblo. El tercer diezmo eran las ofrendas. El cuarto diezmo era como un ahorro, que Dios decía de que se acumulaba ese diezmo, se llevaba al templo, se presentaba ante Dios, se le agradecía a Dios y luego se comía ese diezmo o se cambiaba por efectivo y tú podías comprarte lo que tu corazón deseara. Y el quinto diezmo venía en el hecho de que los pobres podían comer, si tú tenías árboles frutales, un pobre podía entrar a tu patio y comer frutas hasta que él quisiera, sin sacarlas del patio. Si tú tenías una granja, cuando cosechabas la granja, no podías cosechar los bordes, se dejaba todo para las viudas y los huérfanos. Si se te quedaba producto en el campo, no lo podías ir a buscar, tenías que dejárselo para los pobres y los viudas y los huérfanos. Entonces Dios les enseñó al pueblo de Israel a ser generoso, muy generoso. Y en la generosidad, hoy día Israel aún practica el dar 25% de lo que ellos guardan, de lo que ellos ganan. Entonces nosotros debemos aprender a ser generosos, hermana. ¿Qué hacemos con el diezmo? Déselo a la iglesia. Dios va a juzgar lo que la organización hace por la iglesia, por ellos. Los pastores han de ser pagados. Si ellos están abusando de su tiempo, Dios los va a juzgar. Las ofrendas. Bueno, la iglesia local necesita dinero. Debemos pagar nuestras ofrendas a la iglesia local, parte de ellas. Si yo diezmo mi segunda ofrenda, mi ofrenda es diezmada, por, digamos que $100 de aquella ofrenda, yo puedo darle $20 a la iglesia y quedo con 80, y de esos 80 yo voy a decir, bueno, le voy a dar a esta viejita y le voy a dar a este pastor de allá y le voy a atender a este misionero, voy a enviarle a tal persona. Entonces usted divide aquella ofrenda porque usted puede distribuir la ofrenda como usted desea. Pero que no se deje la iglesia local sin fondos. Porque la iglesia de Dios debe tener fondos para hacer toda su obra. ¿Qué les parece si oramos? Padre eterno, alabamos tu nombre de todo corazón, porque eres un Dios tan bueno.
y creaste, Señor, la oración, el medio a través del cual tenemos directo acceso a ti y podemos, Señor, comunicarnos contigo como nuestro papito, hablarte como el ser que nos ama más que nada en este universo. Te alabamos, Señor, por permitirnos tener tan grande privilegio de poder, Señor, hablarte a ti, escuchar tu palabra, hablándonos a nosotros, guiándonos. Padre, enséñanos a orar. Pedimos que pongas en nuestro corazón tu espíritu y que Él nos haga hombres y mujeres de oración. Que anhelemos y nos deleitemos en estar en tu presencia. Que no corramos, Señor, que no nos olvidemos de orar, sino que la oración llegue a ser el pulso de nuestra vida, Padre. Bendice a mis hermanos allá, Señor, en Argentina, en Ecuador. Acompáñanos, llénalos de tu poder. Guíalos, Padre, y llénalos de tu espíritu para que sean luces en el mundo en el que viven. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.